Hola chicos, hoy traemos un nuevo vídeo sobre las aplicaciones de las derivadas, más concretamente sobre las rectas tangentes. Vamos a ver una serie de vídeos usando algunas de sus aplicaciones, pero bueno, vosotros ya sabéis o conocéis el típico ejercicio de la recta tangente, dado una función en un punto, se calcula la recta tangente en ese punto. Bueno, esos ejercicios, cuando ya los conocéis, pensáis, bueno, pues no es tan complicado, ¿no? Lo único que en este ejercicio pues ya le vamos a dar un poquito una vuelta y este ya sí es un poquito más complejo. Empezamos. Nosotros lo que tenemos aquí es un ejercicio que dice, dadas las curvas f de x y g de x, cuyas expresiones son las que están ahí, obtener las ecuaciones de las rectas tangentes que son simultáneamente tangente a ambas funciones. Entonces, vosotros habéis calculado las rectas tangentes a una función, solo a una función. Ahora nosotros vamos a calcular la recta tangente a dos funciones a la vez. Es decir, yo aquí he representado previamente las dos funciones, f de x, que tenemos que es x cuadrado más 1, y g de x, que es menos x cuadrado. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio es calcular la recta tangente que sea tangente a las dos a la vez. Es decir, gráficamente nosotros lo que tenemos que calcular sería una recta de este estilo, que sea tangente a f de x aquí y a g de x aquí, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros, como tenemos el dibujo, claro, vemos claramente que no solo hay una recta tangente, tenemos dos rectas tangentes, porque también se puede construir otra de esta forma, que sea tangente aquí y tangente aquí. Pero claro, pensaréis, esto lo sabéis por haber hecho el dibujo. Efectivamente, si nosotros no tenemos el dibujo, no sabemos si va a haber una recta tangente, va a haber dos, va a haber 7 o no va a haber ninguna. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejercicio como si no tuviéramos la representación gráfica. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recordamos la ecuación de la recta tangente a una función seguía la siguiente expresión. Y igual a f de a más f' de a por x menos a. Bueno, pues nosotros vamos a calcular la recta tangente a la función f de x en este punto. Ese punto lo voy a llamar, como es tangente a la función f, pues lo voy a llamar f, derrochando originalidad. Y ese punto f va a tener unas coordenadas xf y f. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a calcular la recta tangente a esta función en ese punto. No conocemos todavía los puntos, pero nosotros vamos a trabajar igual. La función f de x, la reescribo, es x cuadrado más 1. Y nosotros lo primero que hacemos es calcular la derivada de esta función, porque lo vamos a necesitar para calcular la pendiente de la recta tangente. En este caso, la derivada de esta función es 2x. Como nosotros no tenemos el punto, que el punto es xf, de hecho es lo que tenemos que calcular al final para luego escribir las rectas tangentes, como el punto es xf, la derivada o la pendiente la obtendríamos metiendo este punto en la derivada, es decir, f' de xf sería igual a 2xf. Dejémoslo así. Ahora parece un poco abstracto, un poco difícil, pero veremos que todo tiene sentido y todo se trabaja exactamente igual. La ecuación de la recta tangente, ¿vale? Voy a llamar esta recta, ¿vale?, recta 1. Luego veremos que al resolver el ejercicio nos van a salir dos soluciones correspondientes a la segunda recta, pero eso a priori no lo sabemos porque no hemos hecho el dibujo. ¿Vale? La recta tangente, en este caso, bueno, antes de escribir la recta tangente necesitamos saber la coordenada y de f. Y de f es meter la coordenada x en la función, es decir, xf al cuadrado más 1. Bueno, aunque no tengamos ningún número, construimos la recta tangente. Y será y igual
a xf al cuadrado más 1, que es f de a, más f' de a, que en este caso es f' de xf, que es 2xf por x menos xf. Bueno, ahora tenemos la recta tangente. No la tenemos explícitamente, pero tenemos su ecuación. Claro, ahora vamos a pensar. Nosotros nos dice que esa recta tangente también es tangente a la función g. ¿Y dónde es tangente a la función g? En este punto de aquí, que tendrá, vamos a llamar este punto también g, porque es tangente a la función g. Y ese punto g va a tener coordenadas, pues xg y g. ¿De acuerdo? Entonces, como la recta tangente pasa por g, que tiene coordenadas xg y g, cuando nosotros metamos las coordenadas de este punto, deben cumplir esta ecuación. Lo metemos en la recta. Antes de meterlo en la recta, como necesitamos saber la coordenada I de G, calculamos esa coordenada igual que calculábamos I de F, es decir, metiendo xg en la función g. Es decir, I de G será igual a menos xg cuadrado. Metiendo la coordenada xg en la función f de x. Colocamos este punto en esa ecuación. La coordenada I de g que se mete aquí, vemos que es menos xg cuadrado, pues escribimos menos xg al cuadrado, igual a xf cuadrado más 1 más 2xf por paréntesis. Aquí metemos la coordenada x del punto, xg menos xf. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación, aquí tenemos dos incógnitas. En la coordenada x de f, donde es tangente a la función f, y la coordenada x de g, donde es tangente a la función g. Es decir, este puntito de aquí es xg y este puntito de aquí es xf. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como tenemos dos incógnitas, tenemos que sacar una relación entre ellas, como un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, que venís haciendo desde hace muchos años. ¿Qué relación sacamos entre ellas? Bueno, pensamos un poquito, lo que nos dice el problema es que, claro, la recta tangente, como es tangente a las dos, la recta tangente es la misma para las dos. Si la recta tangente es la misma para las dos, la pendiente de la recta tangente a f en ese punto tiene que ser igual que la pendiente de esa misma recta tangente a g en ese punto. Y como nosotros sabemos que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, sabemos que la derivada de la función f en el punto xf tiene que ser igual a la derivada de la función g en el punto xg. Es decir, necesitamos, ya hemos calculado previamente la derivada de la función de f, de la función f, que tenemos aquí f' de xf, 2xf. Necesitamos calcular la derivada de la función g en el punto xg. g' de x, bajamos el 2 y será menos 2x. Como es menos 2x, g' de xg es igual a menos 2xg. ¿De acuerdo? Como f' de xf es igual a g' de xg, f' de xf era 2xf, y g' de xg, lo tenemos aquí, es
menos 2xg. Entonces, de aquí sacamos que xg es igual a menos xf. Y esa es la relación entre la coordenada x de la función f y la coordenada x de la función g. Bueno, pues ahora, como tenemos la relación entre la coordenada x de la función g y de la coordenada x de la función f, ahora ya lo metemos en la ecuación de la recta tangente. Y ya al cambiar esto y al cambiar esto por menos xf, ya tendremos solo xf y podremos despejarlo. Tendremos menos paréntesis menos xf al cuadrado igual a xf cuadrado más 1 más 2xf por, menos xf menos xf. Se ve un poquito mal, borramos, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y ahora operamos todo esto. Esto lo elevamos al cuadrado, se va a ir el menos, tendremos menos xf cuadrado igual a xf cuadrado más 1 más menos xf menos menos 2xf por este 2xf menos 4xf cuadrado. Es decir, este más se transforma en un menos. Menos 4xf cuadrado. ¿De acuerdo? Si nosotros despejamos de aquí, esto es una ecuación de segundo grado, incompleta, nosotros tenemos que xf será igual a más menos raíz de 2 partido de 2. Pasando esto para acá sumando, este para acá restando, nos queda 2x cuadrado igual a 1 y hacemos la raíz, ¿vale? Y nos queda 1 partido de raíz de 2, racionalizamos y demás. Al final nos queda esto. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido los puntos xf donde la recta tangente es simultáneamente tangente a f y a g. Nos han salido dos soluciones. Eso quiere decir que nos ha salido el más raíz de 2 partido de 2 es este punto de aquí, que es el positivo, y el menos raíz de 2 partido de 2 es este punto de aquí, con el cual obtenemos la segunda recta tangente. Así que efectivamente hemos obtenido dos soluciones que a partir de las cuales vamos a obtener las dos rectas tangentes. Bueno, voy a borrar un poquito, escribo las ecuaciones de las rectas tangentes y finalizamos. Bueno, he borrado los cálculos anteriores y hemos obtenido xf igual a más menos raíz de 2 partido de 2. Como tenemos dos soluciones, pues lógicamente con x igual a más raíz de 2 partido de 2, lo metemos en la ecuación de la recta tangente y tendremos y igual a paréntesis raíz de 2 partido de 2 al cuadrado más 1 más 2 por raíz de 2 partido de 2 x menos raíz de 2 partido de 2. Esta si la operamos, este 2 con este 2 se nos va. Esto va a ser 2 cuartos, que es un medio. Esto va a ser 1, bueno, menos 1 con el menos 1 se va. Y nos queda y igual a raíz de 2 más, raíz de 2x, más un medio. Y esta de aquí es la ecuación de la recta tangente 1. ¿Por qué sabemos que es la 1? Porque la pendiente sale raíz de 2, que es positiva. La recta crece. Vemos gráficamente que la segunda recta, conceptualmente sabemos que decrece por el dibujo. Entonces, ahora cuando calculemos su ecuación correspondiente, nos tiene que salir pendiente negativa. Si no sale pendiente negativa, o el dibujo está mal o los cálculos están mal. Normalmente suelen ser los cálculos, ¿vale? Entonces, ahora con x igual a menos raíz de 2 partido de 2 y igual menos raíz de 2 partido de 2 al cuadrado
más 1 menos. Tenemos xf, que es menos raíz de 2 partido de 2, sería más 2 por menos raíz de 2 partido de 2, que he puesto el menos delante. Es decir, 2 raíz de 2 partido de 2, x menos más raíz de 2 partido de 2. ¿Por qué? Ese menos, con este menos, se transforma en un más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si operamos todo esto, nos queda y igual. Este 2 con este 2 se va, nos queda el raíz de 2, que es lo que multiplica la x, y ese menos, efectivamente, menos raíz de 2x. ¿De acuerdo? Y si operamos el resto, nos queda más 1/2. Así que aquí tenemos la ecuación de la primera recta tangente y aquí tenemos la ecuación de la segunda recta tangente, que es esta de aquí. También observamos gráficamente que ambas rectas cortan en el mismo punto al eje Y, que más o menos, lógicamente he hecho el dibujo a mano alzada, más o menos corta en el 1/2, porque este es el valor 1, 2, 3, etc. Cortan en el 1/2. ¿De acuerdo? Bien, bueno, espero que os hayáis enterado de la recta tangente simultánea ambas y nos vemos en el próximo vídeo.